La carta de Evangelio número 6, que es la que nos toca hoy, tiene como título: Ahora que soy salvo, ¿cómo puedo cambiar? Hasta ahora, ¿qué hemos visto? De la primera carta hasta la cuarta, nos hablan de que Jesús es la respuesta a nuestros problemas. Nos habla de por qué la gente es infeliz, cuál es el problema fundamental del hombre y la respuesta que Dios da a ese problema, que es Jesucristo. Entonces podemos ver que Jesucristo es ese único camino y que es la respuesta para nuestras vidas, la solución a todos nuestros problemas. Después está entre medias la carta número 5, que es la que vimos la semana pasada, que se titulaba de ¿Por qué no tengo seguridad? Entonces ya sabemos que Jesús es el Cristo, la respuesta a todos los problemas, pero ¿qué es lo que ocurre? Que en mi día a día, pues a veces me tambaleo, a veces me doy cuenta de que, uy, pues no puedo disfrutar del Evangelio, o me vienen ciertas circunstancias, dificultades, que dice, uy, pues no puedo disfrutar del Evangelio. ¿Por qué no tengo seguridad en el Evangelio? Pues es verdad, la palabra de Dios lo dice, consumado es. Jesús es el Cristo, el que tiene al Hijo tiene la vida, veíamos. Pues si yo tengo al Hijo, tengo la vida. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dice la palabra de Dios. ¿Cuál es mi problema? ¿Por qué no tengo seguridad? Podríamos ver que la razón por la que no tengo seguridad es porque dentro de mí hay una gran incredulidad. En realidad es por mi pensamiento, mi forma de pensar, por lo que ha sido enraizado en mi vida o lo que ha sido grabado en mi vida desde que nací hasta ahora, que es otra cosa que no es el Evangelio. Entonces, estas cosas es lo que me hace dudar, estas cosas es lo que me hace hablar con incredulidad, incluso vivir con incredulidad. Yo hablaba el testimonio de mi vida, que yo he sufrido muchas veces. ¿Por qué? Porque realmente no me creía que Dios había preparado todo mi futuro. Yo realmente no me creía que Dios, aunque lo pensaba o había recibido la guía de esta forma hasta aquí, de que Dios me había salvado y me había llamado como ese remanente, cuando me venía la dificultad, yo no lo creía. Yo no creía que era la persona que Dios había preparado para hacer la evangelización del mundo. Entonces, cualquier dificultad me movía. Parecía que yo tenía que esforzarme, que yo tenía que hacer algo, que yo tenía que solucionar algo. No estoy diciendo que no hagamos nada y esperemos la paloma del cielo, pero recibiendo la guía, orando, ¿yo qué tengo que vivir? Con seguridad. Pero yo no tenía seguridad. Me he dado cuenta que por mi pensamiento sufría, por mi forma de pensar en el cual había incredulidad, porque yo no creía que Dios me había escogido, que era realmente su hijo, que no tenía nada de qué preocuparme, y sobre todo porque yo no me creía que Él lo ha preparado todo para la evangelización del mundo. Parece que tengo que levantar muchos discípulos, parece que tengo que hacer esto, preocuparme de lo otro, tal, muchas cosas. Mi negocio, y de verdad, cuando pasaba el tiempo yo me daba cuenta que Dios lo ha preparado todo y que yo he sufrido por mi incredulidad, por mi forma de pensar. Teniendo claro qué es el Evangelio y el llamado que Dios nos ha dado, que es importante, ahora muchos de vosotros estáis empezando la vida de fe. Estáis comenzando a conocer del Evangelio, estáis empezando a conocer sobre el plan de Dios para vuestras vidas, hacia dónde Dios nos está guiando como iglesia, cuál es el significado que tiene nuestra reunión, nuestro encuentro. Muchos de vosotros lo estáis empezando a entender ahora. ¿Qué es importante? Que así como tenéis, como yo os hablaba el domingo, la conclusión en Cristo, así como yo concluyo en Cristo, así como yo realmente me aferro con seguridad de que Cristo es la respuesta, ¿qué es importante ahora? Que ahora que soy salvo, ¿qué es lo que significa? Ahora que entiendo a Cristo, ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo cambiar hoy? ¿Por qué esto es importante? Hemos recibido la salvación, hemos recibido a Cristo, lo hemos aceptado en nuestro corazón como dueño y Señor, pero si yo no recibo respuestas, ¿qué es lo que ocurre? Vuelvo a ser la misma persona de antes. Algunos de vosotros habéis tenido un encuentro conmigo, os he explicado el Evangelio y eso es como que nos emociona, ¿no? Como, ahora, es que esto del Evangelio es increíble, tal. Y después pasa un tiempo y si yo no he recibido respuestas, ¿qué es lo que ocurre? Vuelvo a mi antiguo yo o vuelvo a empezar a vivir de la misma forma en la que yo vivía antes. En realidad, solo hemos escuchado el Evangelio y hemos hecho una oración en fe. Pero esa oración tiene que empezar a traer cambios a mi vida. Esa oración
es la que me va a empezar a guiar ¿a qué? A poder experimentar la obra de Dios y me va a ayudar a empezar a recibir respuestas. Si yo no cojo la palabra y si yo no disfruto del culto y a través del culto empiezo a ver cómo Dios obra en mi vida, ¿qué ocurre? Que yo vuelvo a ser la misma persona de antes. Vuelvo a estar atrapada en la misma situación de antes. Satanás, él vino y se puso entre medias entre Dios y el hombre, para que no pudieran estar juntos. Esto es la estrategia de Satanás. Esto que ocurrió en Génesis 3, incluso hoy día está ocurriendo. Por eso Satanás, ¿qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que él quiere? Que ahora que sois salvos, por lo menos que no cambiéis. Ahora que sois salvos, pues que no recibáis respuesta por lo menos. Que no disfrutéis del culto. Que la palabra de Dios no esté en vosotros. ¿Por qué? Cuando uno empieza a tener la palabra de Dios en su corazón, esa palabra de Dios que está viva y eficaz, le empieza a mostrar evidencias a lo largo de la semana. Y esas evidencias es la que me va guiando ¿a qué? Hacia la evangelización del mundo, dentro del plan de Dios. En el momento que el creyente pierde la palabra, es como Adán y Eva. En el momento que perdieron la palabra, perdieron su identidad, lo perdieron todo. Por eso hoy podemos leer en 1 Corintios 2, el 10 y el 14, solo he marcado estos dos versículos, están ahí en el cuadro, vamos a leerlo todos juntos. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto es muy importante, ¿por qué? Como seres espirituales que somos, las cosas espirituales el hombre por sí mismo, las cosas de Dios, no las puede entender. Por eso yo os preguntaba, ¿no? Cuando me habláis de otra persona, bueno, ¿ya he hecho la oración de aceptación? ¿Por qué esta oración es importante? A través de la oración que yo recibo el Espíritu de Dios, ¿qué está cambiando? Está cambiando mi dueño espiritual, mi identidad espiritual. Jesucristo, que es el mediador, a través de él y por mi fe en Jesucristo, el problema del pecado es solucionado. El problema de estar separado de Dios es solucionado y el problema del destino del infierno es solucionado, el problema de Satanás. ¿Qué es lo que ocurre? Que de ese momento mi identidad cambia, me vuelvo hijo de Dios. El Espíritu de Dios mora en mí, vive conmigo. Y ahí es cuando puedo empezar a discernir realmente las cosas del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, las cosas de Dios. Para el mundo, estas son locuras, porque no lo pueden entender. Pero para nosotros lo podemos discernir espiritualmente. Dios se ha movilizado todos sus planes en el cielo y en la tierra para salvar a las personas. Él es el Verbo, como dice en Juan 1:14, y Él derramó su sangre, resucitó y ascendió a los cielos, e incluso hoy intercede por nosotros mediante el Espíritu Santo. Aún así, la mayoría de la gente malinterpreta el significado de la salvación. Hoy tenemos que entenderlo correctamente. ¿Qué implica la interpretación incorrecta de la salvación? Pues implica que la gente empieza a pensar que puede encontrar la salvación en otras cosas. Yo me encuentro a menudo con mucha gente. Todas las religiones son iguales. ¿Qué más da que tú creas en Mohammed o en Jesucristo o en Buda? O que creas en ti mismo. Lo importante es que tengas tu fe y esta fe te va a impulsar. Que creas en el karma o que creas... Esta fe es la que te va a hacer recibir la salvación. Si todos tenemos un Dios, si todos tenemos un templo, la gente muchas veces habla así. Pero esto es porque malinterpretan la salvación. La gente que vive bajo la religión malinterpreta el concepto de la salvación. Porque nosotros no hablamos una religión. No estamos hablando de que tenemos que vivir religiosamente. La religión fue creada por el hombre y por ello no es el evangelio. No es lo que Dios nos da. Las buenas obras de la gente que no tiene salvación no son malas en sí mismo, pero no tienen la capacidad de otorgar la salvación, porque su espíritu está muerto. Es como, el pastor Río lo explica como un pirata
que todas sus acciones, por muy buenas que sean, es piratería. O sea, no dejan de ser piratería. El que está en el barco pirata, aunque sea el mejor, el pirata que es más bueno de corazón, no deja de ser pirata, ¿verdad? Porque está ahí en el barco pirata. Pues de la misma forma. Las buenas obras que podamos hacer, pues claro que está bien, ayudar al prójimo, al que está al lado, pero esas buenas obras, porque yo he hecho buenas obras, no me va a dar salvación. Yo, ya lo he dicho muchas veces, yo pensaba, no, es que el bueno va al cielo y el malo al infierno. Nos lo enseñan en las películas, nos lo enseñan en los dibujos. Desde pequeñitos te lo enseñan así en el colegio. Pero la Biblia no habla eso. No habla que el bueno, el que hace cosas buenas va al cielo y el que hace cosas malas va al infierno. Claro que eso no es así. Porque por mis buenas obras yo no me puedo ganar el cielo. ¿Cuántas buenas obras puedo hacer para ganarme el cielo? ¿Cuál es el precio de ello? Y si hago algo malo, entonces, ¿qué ocurre? La religión, las buenas obras, no puede traer, no puede dar la salvación. Hay gente que piensa que por ir a la iglesia se obtiene la salvación. Por el contrario, tal y como Jesús explicó en Mateo 12, el 43 al 45, ir a la iglesia para obtener la salvación viene a ser un sufrimiento sin beneficio. Porque de verdad que es un sufrimiento, es una obligación. No es que si no voy a la iglesia no voy a recibir salvación. Es que si no voy a la iglesia Dios me va a castigar. Es que si no, no, eso no es así. La gente piensa que con ir a la iglesia soy salvo. No, esta persona se ha ido al cielo porque ha ido a la iglesia toda su vida. No se trata de eso. Esta mañana me ha escrito una persona y me ha dicho, hay una persona que es de Latinoamérica, por lo que habla español, está aquí en Corea del Sur, y está pasando por una mala situación. Entonces, quiere orar. Y como quiere orar, quiere ir a la iglesia a orar. Y claro, este chico, que es un miembro de mi departamento, un extranjero, me dice, pastor, habla español y quiere ir a la iglesia a orar. ¿Por qué no te encuentras con ella en la iglesia? Digo, claro, digo, para allá que voy. Sin decirme nada de esta persona, yo ya se lo he dicho. Digo, ¿a qué es una persona católica? Y sí, ¿cómo lo has sabido? Pues porque quiere ir a orar a la iglesia. No piensa que desde su casa puede orar. Hay mucha gente que malinterpreta y piensa que Dios está en un templo, está en un edificio, o que tienen que tenerlo delante con una figurita, o que tienen que poner una medallita, o poner cualquier amuleto de la suerte, o poner la imagen de Cristo en la pared y mirarla. Y piensan que en esas cosas está Dios, pero ahí ni hay Dios ni está la salvación. Por el contrario, aquel que ha recibido salvación, pues fíjate qué bendición. Es que yo puedo orar en este momento, en el lugar donde estoy, aquí en mi habitación, en mi despacho o en mi mesa de estudio, en la cama, duchándome, caminando, trabajando. Y esa oración mueve el trono de los cielos. La gente malinterpreta sobre la salvación. Aquellos que no han recibido salvación, por supuesto que no pueden disfrutar de esta bendición, pero vosotros, que ya habéis recibido el Espíritu de Dios, está con vosotros. La habéis recibido porque quiere estar con vosotros hasta el fin del mundo. Y esta es la mayor bendición. Hay gente que piensa incorrectamente y piensa que el esforzarse es la salvación. No es que como soy creyente, tengo que hacer todo esto. Como los fariseos, que se ponían a orar en las plazas. En sus casas no. En las plazas donde todo el mundo los podía ver. El esfuerzo de los católicos, que no quiere decir que sea falso o que sea malo, porque realmente pues muchos esfuerzos, ONGs que se puedan levantar, traen una ayuda real a muchas personas, pero este esfuerzo acaba con un gran vacío y conlleva a un gran fracaso y decepción. Y por supuesto, no tiene nada que ver con la salvación de las almas. Cuando hablamos a las personas, no hablamos una religión. Tienes que convertirte a esta religión. Tienes que vivir en esta religión. No, no hablamos eso, sino que es lo que explicamos. Tienes que conocer a Jesucristo. Yo me he encontrado con gente que me decía, pastor, el creer en Dios me parece bien, pero yo no puedo ir a la iglesia. Bueno, está bien, no te preocupes.
Más importante que ir a la iglesia, ¿qué es? Que te encuentres con Dios. Más importante que ir a la iglesia, ¿qué es? Que puedas entender que el problema fundamental del hombre es que fue creado para estar con Dios, pero vive separado de Dios. Es importante que puedas entender que por cuanto todos pecaron, por cuanto todos estamos en pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. No puedes disfrutar de las bendiciones de Dios. Y es importante que entiendas que hay un ser espiritual, Satanás, los demonios, los espíritus malignos, que vienen y te traen infelicidad continuamente, te traen desgracias a ti y a tu línea familiar. Entendiendo este trasfondo espiritual que todo hombre tiene, ¿qué es lo que tienes que entender? ¿Por qué Dios envió a Jesucristo? Por eso no es una religión más, porque Dios no envió a Mohamed, ni envió a Buda, ni envió a Gandhi o a cualquier otro filósofo, o ni creó estilos de vida. ¿Qué envió? A Jesucristo, que es Dios mismo que vino a esta tierra, ¿a qué? A morir en la cruz. Y al morir en la cruz y derramar su sangre, ¿qué hizo? Murió por todos tus pecados del pasado, presente y futuro. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. ¿Qué quiere decir? Que Él vino para que, creyendo en Él, puedas empezar a disfrutar de esa relación con Dios. Y como dice en Juan, 1 Juan 3:8, Él vino para destruir las obras del diablo. Por eso en Juan 1:12 dice la palabra de Dios que aquel que cree en Jesucristo, aquel que ha creído en su nombre, que lo ha recibido, tiene la autoridad, el derecho de ser hecho hijo de Dios. Esta es la bendición que toda persona necesita y que toda persona debe empezar a disfrutar. Entonces, ¿por qué vamos a la iglesia? En el momento que yo recibo a Jesucristo, soy salvo. Ahí me viene la salvación. No es por otras cosas. Pero así como yo disfruto la salvación, ¿qué hacemos? Nos juntamos en la iglesia. ¿Para qué? ¿Qué hacemos en la iglesia? Recibimos la palabra que me va a ayudar a disfrutar del evangelio continuamente. Y después, juntos, los hijos de Dios, los salvos, como iglesia, hacemos esa fuerza, ese poder, ¿para qué? Para que este evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra. Por eso levantamos iglesias. No es para otra cosa. Para que la gente que entre pueda recibir salvación. Para que la gente que venga pueda conocer de Dios, del evangelio de Cristo. Y después, para que los que nos estemos edificando en Cristo podamos llegar hasta lo último de la tierra. La gente malinterpreta qué es la salvación y piensa que va con sus fuerzas, en su esfuerzo, o con sus acciones, o viviendo una vida religiosa muy correctamente. No, si es que este es un santo, no ha dicho una palabrota en su vida. No, es que no se trata de eso. Por una convicción sólida de la filosofía, se puede malinterpretar el concepto de obtener la salvación. Algunas personas creen que por memorizar, orar o recitar versículos podrán obtener la salvación, pero realmente no es así. Esto solo produce cambios temporales externos. Como yo he explicado muchas veces, tú empiezas a tener una vida sana, donde empiezas a tener tus tiempos de oración, de lectura de la Biblia, empiezas a hacer ejercicio, una alimentación sana. Esto crea cambios externos en ti. Pero los cambios externos no tienen nada que ver con la salvación. No te va a traer un cambio interno, un estilo de vida. Trae cambios externos, pero no te va a traer un cambio a tu estado espiritual. En Mateo 11, 28 del 28 al 30, Jesús ahí explica la solución a este problema. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Él explica la solución e invita a que aquellos que están cargados y trabajados por la vida religiosa, que vengan a Él y Él te hará descansar. Por eso lo grandioso del Evangelio, porque no depende de mí. ¿Por qué no depende de mí? Lo hemos visto en las anteriores cartas del Evangelio. Porque yo, por mí mismo, no puedo recibir la salvación. No hay justo ni uno en esta tierra. No hay camino para el hombre para que pueda recibir la salvación. Por eso Dios mismo vino a hacer ese camino. Él vino a abrir ese camino para nosotros. Él vino a salvarnos porque nosotros no nos podíamos salvar por nosotros mismos. Por eso dice la palabra de Dios en Juan 3:16, que por cuanto Dios amó a este mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga la vida eterna. Entonces, ¿cuál es el estado de recibir la salvación? Vosotros habéis recibido la salvación. ¿Qué ha ocurrido? Habéis hecho esa oración de aceptación. Ya soy salvo.
Ahora, ¿cómo puedo cambiar? Para poder cambiar, primero tengo que entender qué ha ocurrido en mi vida, cuál es mi estado, en qué estado espiritual estoy ahora. Pues hay un cambio interno, que es un cambio espiritual. El poseer la salvación significa que el Espíritu mora en ti y controla tu vida. En Romanos 8:2 habla de que, acerca de que el Espíritu de vida que está en Cristo Jesús te libra de la ley del Espíritu, o sea, de la ley de la muerte y del pecado. ¿Qué quiere decir? Que por el pecado hay condenación, hay muerte. Cuando uno está en pecado, vienen desgracias, desastres. Y la conclusión es la muerte. Pero que en Cristo Jesús, porque tienes tu fe en Cristo Jesús, ya el pecado no te trae condenación. Es lo que significa. En Juan 3, de 3 al 5, dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Por eso nosotros, al creer en Jesucristo, es ese nuevo nacimiento. Y cuando uno tiene seguridad en este nacimiento, en esa nueva fe en Jesucristo, de forma como el Señor Jesucristo nos enseña y lo hizo, ¿qué hacemos? Ese bautismo, que representa el nacer de las aguas de nuevo, del Espíritu, que ya ha ocurrido cuando he recibido la salvación, pero que se hace cuando uno ya tiene la seguridad en Jesucristo. En Juan 14, del 16 al 17, dice que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, no nos dejará ni nos abandonará. Esta bendición está con vosotros. Dios nunca te va a abandonar. El Espíritu de Dios mora en ti. Es el Espíritu de verdad y estará contigo hasta el fin de los días. Cuando descubres lo que es ser del templo del Espíritu Santo, ahí puedes ver, como dice en Romanos 8:2, en el 4 y en el 9, que habla acerca de que el Espíritu Santo reúne las condiciones para la salvación y cumple la ley. Que el Espíritu Santo que está en ti te hace justo delante de Dios. Porque tienes tu fe en Cristo, eres justo, justificado. ¿Por qué? La sangre de Cristo que murió en la cruz, murió por todos tus pecados. Ya tienes el sello para ir al cielo. Ya tu nombre está escrito en el libro de la vida eterna, en el libro de los cielos. En 1 Corintios 2, del 10 al 14, dice que el Espíritu Santo nos hace ver la voluntad de Dios, las bendiciones y la gracia de Dios. En 1 Corintios 3:16, ahí nos habla de que realmente nosotros somos templo del Espíritu Santo. La iglesia, el templo, el edificio se puede comprar, vender, alquilar, se puede ir a uno más grande, a uno más pequeño, pero en realidad el templo de Dios somos nosotros. Vosotros sois la iglesia. A través del Espíritu Santo, a través del Espíritu, arregla lo que no está bien en nosotros. El Espíritu nos va guiando, nos va moldeando, va haciendo su nueva obra de recreación en cada uno de nosotros, porque nueva criatura somos. A través del Espíritu Santo nos guía a nosotros que somos débiles, porque somos débiles, nos equivocamos, pero este Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos. Él te guía a la paz. El Espíritu Santo es el que responde también nuestras oraciones y nos habla, realmente nos habla. Todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, ¿cómo puedo entrar en el estado de la salvación? Para empezar a disfrutar de esta bendición de la salvación, ¿cómo puedo hacerlo? Yo ya lo he dicho en el mensaje. Estar dentro de Jesús. Estar dentro de Jesús es tener vida, la vida de Jesús dentro de mí. El disfrutar de Jesucristo, el tener la vida de Jesús, ¿qué es lo que ocurre? Todo lo que estaba muerto dentro de mí lo empieza a cambiar. Todo lo que había oscuridad dentro de mí lo empieza a quebrantar. Y así como disfruto de Jesucristo, voy a empezar a disfrutar de la salvación. Voy a empezar a disfrutar del reino de Dios, que no es la bendición de que cuando me muero me voy a ir al cielo donde voy a disfrutar. Eso por supuesto. Pero esa bendición la puedo disfrutar hoy día, aquí, en esta tierra. ¿Cómo? Entrando dentro de Cristo, aferrándome a Jesucristo, cambiando todos los paradigmas, todos mis pensamientos, toda mi forma de pensar, de entender la vida, cambiándolo dentro del Evangelio. Esto quiere decir nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Solamente hay un camino para ello, que es
Jesucristo. Como he dicho antes, Dios, por cuanto Dios amó a este mundo, que envió a su Hijo unigénito para que solo a través de él, todo que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay 4 cambios para aquellos que tienen la vida. 4 cosas que nosotros, puede incluso haber más, pero bueno, generalmente 4 cosas para que entendáis que ha ocurrido en nosotros o cambios que ha habido en nosotros de antes de conocer a Cristo, ahora que hemos conocido a Cristo. ¿Qué ha ocurrido? Ha habido un cambio en el registro espiritual. Como cuando nace un niño que le registramos, ¿verdad? Pues en ese registro espiritual ha habido un cambio. ¿Qué es lo que ocurría? Que, como dice la palabra en Juan 8:44, nuestro Padre, el dueño espiritual nuestro, de quien nosotros estábamos sometidos y vivíamos bajo su autoridad, ¿quién era? El diablo. El padre espiritual, el diablo. ¿Qué es lo que ha ocurrido al recibir a Jesucristo? Que ya no formamos parte del diablo, que ya no estamos bajo el poder y la autoridad de Satanás, sino que realmente, ¿qué ha ocurrido? Estamos bajo la ley del Espíritu de Dios. Hemos recibido la salvación, somos hijos de Dios. Hemos pasado de Satanás ¿a qué? A escribir nuestro nombre en el libro de los cielos. Eso es lo que ha ocurrido, ese registro espiritual. Que nuestro nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida. ¿Qué más ha cambiado? Ha cambiado tu estado. Como dice en Romanos 6:17, ya no estamos perdidos en nuestros pecados, en nuestros delitos, en el pecado, sino que hemos pasado a tener vida eterna. Ya no hay muerte en nosotros, sino que hay vida eterna. No solo eso, sino que también ha cambiado tu estado de vida espiritual y física. Ya no vives bajo la corriente de este mundo, la potestad de aquel que tiene la potestad del aire, que es Satanás, sino que en Cristo Jesús has recibido la salvación. Ya no te riges por lo que Satanás te estaba dando. Él nos dio vida. Ya no estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que Él nos dio vida. Es lo que ha ocurrido. Estos versículos todos son muy importantes. Yo los estoy parafraseando. Si es posible, buscarlos durante la semana, incluso memorizarlos, está muy bien. Yo les estoy dando una explicación. ¿Qué ocurre también? ¿Qué ha ocurrido? Que empiezo a recibir la guía del Espíritu Santo. Ya no vivo bajo la potestad del aire, aquel que tiene la autoridad de la potestad del aire, que es Satanás, sino que empiezo a recibir la guía de Dios. Dios, con su Espíritu, me empieza a guiar, hasta sin darme cuenta. Hasta los errores se vuelven bendición para nosotros. Empezaréis a recibir la guía de Dios. Por eso, tenéis que tener seguridad en esto, que se bloquea una puerta. No penséis que, uy, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no obra? No, sino que Dios os está diciendo que no vayas por esa puerta. De verdad, tenéis que creerlo. Cuando uno empieza a creerlo, de verdad que empieza a ver lo que Dios ha preparado. Y puede dar gracias por las puertas que Dios ha cerrado. Y pensamos que es algo bueno, pero que Dios no me lo permite en este horario, es porque hay un horario incluso mejor. Como guía de Dios, ¿cómo guía Dios a los que tienen la vida, a nosotros? Pues Él nunca nos abandonará, sino que nos guiará hasta el fin. Estando junto con nosotros, Él nos está guiando. Por eso os bendigo para que disfrutéis todos los días, todas las semanas, de que Dios está junto con vosotros. Disfrutar de esto, así como disfrutáis de esto que vais a ir viendo, la guía de Dios. Este domingo voy a hablar sobre ello también. ¿Cómo he visto yo la palabra de la semana pasada, 70 discípulos, cumplido durante esta semana? Yo lo he visto. Dios me ha dado, me ha permitido ver eso en mi campo, en mi día a día. ¿Por qué? He recibido esa palabra el domingo y he podido ver cómo me ha guiado para ver el cumplimiento de esa palabra en Cristo. Y ahí hay un mensaje que sale de ese fórum. ¿Qué es lo que ocurre? Que gracias a este fórum que sale de mi vida, me doy cuenta que es la palabra, el acontecimiento por el que Dios me ha guiado. ¿Para qué? Para que mi vida entre más y más dentro de la evangelización del mundo. Entonces, los pasos que yo estoy dando, las elecciones, lo que yo elijo, lo que yo decido, todo empieza a estar dentro de la guía de Dios y del plan de Dios. Han pasado años
Y yo lo puedo decir con seguridad, no hay mayor bendición que esta. Nadie puede destruir a aquellos que tienen vida, que tienen la vida. Por mucho que la gente se ponga en contra de vosotros, por mucho que la gente os quiera hacer la vida imposible, no os pueden destruir. Es que al creyente, aunque le cogen y le tiren al foso los leones o al horno de fuego, no hay nada que les pueda destruir. Ya tenemos la vida eterna y todos los problemas han sido solucionados. Tenéis que creerlo. Ahora, como salvos, de verdad, como personas hijas de Dios, salvos que sois, tenéis que creer que Dios lo ha preparado todo para el cumplimiento de su plan, para la evangelización del mundo, y que vosotros sois esas personas que Dios ha llamado para que esto sea cumplido. En el momento que lo empiezo a creer, uno empieza a ganar seguridad y no se tambalea para nada con los problemas. Cuando empiezas a ver y a recibir ese amor de Dios, la herida del pasado, el desprecio de otros o incluso el que tu enemigo se ponga en contra tuya, empezará a ser sanado. Todas esas heridas empezarán a ser sanados y serás capaz incluso de perdonar al enemigo. Os bendigo para que continuamente tengáis seguridad en esto. Cuando yo empiezo a tener seguridad en esto, hasta la gente que se pone en contra de mí no hace falta pelear. Es que me doy cuenta. Porque estoy en la posición con la seguridad de la victoria. De que voy a tener victoria. ¿Por qué? Dios está en mí. Dios está conmigo. Dios está obrando a través de mí. Y mi oración, lléname de este Espíritu Santo. Pues ahí continuamente podré experimentar de Dios. Os bendigo para que desde hoy podáis disfrutar de estas bendiciones. Ahora que soy salvo, ¿cómo puedo cambiar? Pues disfrutando del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios en mi vida continuamente. ¿Cómo? Con la palabra que Dios os da. El domingo lo diré. Hay una palabra, un mensaje, la palabra de Dios, un versículo. Pero ese versículo me transmite un mensaje. Una cosa es la palabra, otra cosa el mensaje que me transmite. Tenéis que ser los creyentes que en vuestro día a día podéis escuchar el mensaje de Dios, recibir el mensaje de Dios en vuestro caminar, para vuestra familia, para tu vida personal, en tu negocio como empresario. Entonces, la región donde estáis, Guadalajara vive. Entonces, allá donde estáis, sois las personas que Dios empieza a utilizar y las personas que Dios ha preparado para la salvación empiezan a venir a salvación a través de vosotros. Os bendigo para que esta palabra se siga cumpliendo continuamente en vuestras vidas desde hoy. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por la salvación. Gracias, Señor, porque nos has llamado y nos has hecho entender a Cristo para poder ser hechos tus hijos. Desde hoy, Señor, bendice a cada uno de los creyentes que hoy están aquí reunidos para que las obras del cambio que trae el Espíritu Santo se estén manifestando y levantando en cada una de sus vidas. Bendícelos para que puedan ser testigos de que Jesús es el Cristo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.